Javier ya. Sí, buenas tardes. Nos queda muy bien. Vamos a comenzar esta tertulia que, si mal no recuerdo, creo que es la 98 que hacemos. Reuniones de la Carta Malacitana, divulgando lo que es nuestro patrimonio gastronómico y, fundamentalmente, yo diría, más que gastronómico, cultural, gastronómico, social, porque en torno a la gastronomía, en torno a la comida, se mueven muchísimas cosas. Como sabéis, desde hace unos años decidimos en la Carta Malacitana dedicarnos a una comarca en cada curso. Luego, pues cuando las comarcas se nos agoten, pasaremos a hablar de cosas más concretas, de localidades, de rincones, de parajes, etc. Lo hicimos, lo hemos hecho ya en la Sierra de las Nieves, en el campo de Cámara, que es una comarca muy desconocida a pesar de que es una de las comarcas históricas que tiene Málaga. Y este año pues correspondía ya casi necesariamente a la Axarquía, que es la comarca del oriente de Málaga. Nos decía nuestro ponente de la primera conferencia de este curso que la Axarquía era el oriente de la ciudad de Málaga. Es decir, que ya ven en Málaga exactamente y de acuerdo con los conceptos históricos no era Axarquía, pero por extensión se la ha denominado siempre Axarquía y a ver en Málaga se la ha considerado la capital de la Axarquía. Yo siempre he dicho que la Axarquía tiene un paisaje de privilegio. Es un paisaje que resume y condensa lo que es ya el estrecho paisaje que tiene Málaga. Es decir, tenemos desde la Maroma, desde el pico de la Maroma, 2069 metros hasta la orilla del mar, e incluso hay lugares donde se puede ver el pico de la Maroma y se puede ver la costa. Es curioso. Y eso sucede en la Axarquía. Luego la Axarquía está dividida, porque es el fruto del choque de los dos continentes, de África y el continente europeo, está dividida en una serie. Yo cuando se lo explico a los niños digo, mira, coge una tela, coge otra tela y júntalas y verás cómo se van arrugando. Bueno, pues de esas arrugas sale precisamente la Axarquía que tiene valles, que tiene microclimas. En un valle hay una temperatura, en otro valle la temperatura es más baja, en otro más alta, etc. Y luego es una tierra tremendamente feraz. Es una tierra que tiene una riqueza extrema, donde se producen frutales, donde se produce una viña, ya que estoy viendo aquí a Juan, una viña que tiene esa vendimia que se llama heroica y que tiene mucho que ver con otras vendimias heroicas que hay por el mundo, pero que la Axarquía no tiene nada que envidiar. Luego, el clima es un clima generalmente bastante benigno, aunque tiene unas diferencias, como digo, muy notables debido a las distintas niveles de altitud de la comarca. En definitiva, es una comarca histórica, una comarca que tiene mucho que ver con los grandes desarrollos que ha tenido Málaga industrialmente, incluso porque lo que sustentaba, la economía que sustentaba todo lo que fue el desarrollo industrial del 19 en Málaga, pues era precisamente la pasa y el vino, y la Axarquía en eso tenía mucho que decir. Bien, en la Carta Malacitana tenemos una gran suerte, pues tenemos gente que sabe de muchas cosas y que hace muchas cosas, pero cuando hablamos de paisaje, de fiestas, de rutas, etc., pues evidentemente tenemos que recurrir a Javier Armellones, que yo siempre, cuando hacíamos radio juntos, siempre decía que era el malagueño que mejor conocía Málaga. Pero claro, de mejor conocía Málaga, pues uno puede conocer Málaga en fotografía, de oídas, de haber estado una vez en la fiesta de un pueblo. No, él se la conoce andando. Sí, Javier ha caminado por la ruta, es decir, Javier no va a decir una ruta que él no haya caminado, que conozca lo último que le ha pasado, si se ha caído un árbol, si va a nevar, si no va a nevar, en fin, esas cosas. Entonces tenemos la suerte de que sea de la Carta Malacitana, de que sea un periodista que, bueno, sigue en los medios de comunicación, él lo ha hecho en televisión, lo ha hecho en radio, él lo ha hecho en la prensa escrita, es decir, ha estado hablando continuamente de Málaga
y la conoce perfecta y profundamente. Que no es fácil, porque muchas veces estos aspectos siempre se caen en el tópico y él no cae en el tópico, él conoce perfectamente. Y entonces, bueno, para hablar de las comarcas que elegimos, en este caso la Axarquía, pues naturalmente él está aquí y nos va a dar, yo estoy seguro, que una lección magistral de lo que es la comarca de la Axarquía. Así que sin más dilación, le paso el micrófono y adelante, Javi. Pues muchas gracias por tus palabras, Marco. Como siempre, se nota que nos tenemos cariño de hace muchos años en paralelo, bueno, recorriendo un poco este mundo del periodismo aquí en Málaga. Bueno, yo quiero dar las gracias a la Carta Malacitana. Yo soy parte de esta familia gastronómica, pero bueno, por contar conmigo para estas cosas. Yo con Antonio tengo una relación muy especial porque él me pone en el programa que es una tertulia, después a los 4 o 5 días me llama y dice, ¿has visto que estás ahí, no? Porque hay confianza suficiente, como él sabe, diciendo, bueno, pues ya claro, cuando quiera, ahí estoy yo. Y bueno, pues hoy me toca hablar de la Axarquía, pues Marco me ha hecho prácticamente la introducción, ¿no? Yo he titulado esta tertulia, esta ponencia como, o subtitulado mejor, el título ya me lo dio Antonio, lo estuve hablando con Antonio, y el subtítulo ha sido Un viaje por los sabores y los paisajes de la comarca más oriental de Málaga, ¿no? Porque, bueno, se trata de ahondar precisamente en eso. A través, yo he distribuido un poco, aunque haga una introducción ahora más pausada, he distribuido un poco la tertulia o la ponencia en torno a las fiestas gastronómicas, ¿vale? Que vamos a verlas distribuidas, hay una treintena prácticamente, o incluso algo más. Después voy a dar una noción de rutas de senderismo, ¿vale? Y después voy a hablar de los itinerarios o rutas turísticas que desgraciadamente la mayoría están o en desuso o hay que actualizarlas o están olvidadas, queda algún cartel roto por ahí. Bueno, en fin, quiero hablar un poquito de todo para hacerlo lo más dinámico posible. Yo quiero hacerlo también dinámico para que, bueno, espero no alargarme más de 40 minutos y para que podamos participar. Además, aquí hay asárquicos que me pueden decir muchas cosas y pueden aportar mucho, como aquí mi amigo Juan Muñoz, y podemos hablar sobre todo eso. Bueno, como Marco me estaba introduciendo también, bueno, yo esta parte de introducción yo la voy a obviar, lo del mar a la montaña, ya me la he pisado. Pero bueno, es algo que es obvio, ¿no? Que la Axarquía es de Sierra Tejeda a la costa. Vamos a encontrar el territorio más vertical de toda la provincia de Málaga, e incluso me atrevería a decir, quitando Granada, pues de toda Andalucía. Y lo que tenemos es sobre todo una diversidad de paisajes, de culturas, de formas de entender las cosas. Muchas veces cuando uno dice, tengo un compañero que cubre la Axarquía, y la Axarquía son 31 municipios, y se dice pronto, y 31 municipios que tienen que ver entre ellos, claro, pero desde Alfarnate, que está ya al límite con Granada, a Nerja, ahí, además de muchas curvas, hay un mundo impresionante. Es decir, hay cosas en común entre Nerja y Alfarnate, o a lo mejor podría decir uno, pues casi las mismas que hay entre Nerja y Estepona, o Estepona y Nerja tienen más cosas en común, porque están en la costa, ¿no? Es un pasaje muy variopinto, son 31 municipios y algo más de 1000 kilómetros cuadrados, o sea, de mar, de alta montaña, estamos hablando de colinas, de viñedo, de olivar de montaña, almendro. Tenemos un paisaje tan variopinto que es muy difícil resumirlo. Pero lo que vamos a hacer es hablar un poco precisamente de toda esa diversidad, cómo se traslada tanto a las fiestas como a las rutas que hay, ¿no? Y vamos a empezar por las fiestas gastronómicas, ¿vale? Porque la verdad es que hay mucha variedad. Y en los últimos años, desde el año 2000 para acá, han ido apareciendo pues, bastantes fiestas muy distintas, incluso cada año o cada 2 o 3 años aparece una nueva, alguna de ellas hablaremos ahora. También hay una cosa que tiene la Axarquía, es que tiene las fiestas gastronómicas más antiguas, como el Ajo Blanco, la fiesta del Ajo Blanco, o como la Noche del Vino de Cómpeta o la fiesta de las Migas. Son las 3, creo yo que son las 3 más antiguas como gastronómicas de toda la provincia de Málaga y me atrevería a decir de las más antiguas de Andalucía, ¿no? Entonces eso demuestra que la Axarquía tiene mucho apego a sus costumbres, a sus platos, ¿no? a sus tradiciones. Y yo he hecho una tipología de distintos tipos de fiestas según sobre lo que traten, ¿no? Por un lado tenemos las fiestas que van sobre platos, ¿no? Y he puesto algunos ejemplos, ¿vale? Son ejemplos nada más. Chanfaina, el Ajo Blanco, las migas, son fiestas que no sé si conoceréis, si no las vamos a ver un poquito con más detalle.
Después están las que hablan sobre los productos, de las uvas, las pasas, el vino, aunque es en este caso prácticamente de las tres. Hay algunas fiestas como la de viñeros que trata las tres juntas, ¿no? El aceite verdeal, la miel de caña, etc. Y después de tradiciones también, ¿no? Y curiosamente he puesto dos que se celebran en un mismo municipio, que es en Río Gordo, que hacen la molienda de Río Gordo y la pisa de la uva, el aceite y del vino. Son costumbres y tradiciones perdidas, pero bueno, a las que se les rinde homenaje. Y después tenemos mercados y rutas de la tapa, entre esos mercados, por ejemplo, el mercado Moscatel, que será dentro de 10 días prácticamente y que también se ha consolidado como uno de los eventos pues, emergentes, ¿no?, de los últimos años, ¿no? Y después también encuentros interculturales, que es algo que se está poniendo relativamente de moda, pues que lo veremos ahora después, en el que, bueno, pues sabéis que en la Sarquía, como cualquier rincón de Málaga, hay un montón de extranjeros, desde holandeses, ingleses, franceses, alemanes, que están aportando también su gastronomía y sus valores, ¿no? Entonces, bueno, ya forman parte de nuestras comunidades y se hacen encuentros en los que son como pequeñas torres de Babel gastronómicas, ¿no? Entonces, bueno, es algo también interesante, que es un fenómeno que solamente, de momento, solamente estoy viendo en la Sarquía, ¿no? Que donde quizás esa forma de ser de los asárquicos y de los extranjeros, pues a veces combina, ¿no? A veces los extranjeros se le dice que están un poquito apartados, pero en algunos lados, como en Río Gordo, por ejemplo, se les ve muy dinámico, con comunidades que se implican, que quieren conocer nuestra cultura, lo cual es loable, ¿no? Porque realmente quizá a las generaciones jóvenes de aquí no estamos llegando con estas cosas y a los extranjeros que vienen de fuera sí, ¿no? Es algo paradójico, ¿no? Voy a empezar el calendario por el invierno con la idea de terminar con las últimas, con las que vamos a tener próximamente, ¿vale? Entonces, empezamos con el invierno, que es donde quizá vamos a tener menos fiestas gastronómicas, ¿vale? Esto ocurre también en el resto de la provincia de Málaga. El invierno, enero la cuesta de enero, febrero hace frío y marzo, que muchas veces estamos ahí en el límite casi con la primavera, ¿no? Pues en invierno, por ejemplo, en la Sarquía tenemos la fiesta de la molienda de Río Gordo, que suele ser siempre la segunda quincena de febrero, normalmente una semana antes que la Semana Blanca. Esto lo lleva Paco Lorenzo, que lo conocéis todo aquí, y bueno, Paco Lorenzo es que le viene bien que sea antes de la Semana Blanca porque es que cuando tiene su semana de descanso. Pero también coincide con que, bueno, pues que es una semana también muy idónea y donde no hay otras fiestas gastronómicas importantes y no tiene esa competencia como le pasa a otras fiestas, por ejemplo, del mes de abril o el mes de septiembre, que ahora veremos que están casi colapsadas, ¿no? Y después, también en marzo, aunque con la fecha han cambiado varias veces, a veces también hay una época también de lluvias y se ha tenido que retrasar, tenemos la ruta de la tapa de Torre del Mar, que dura unos 15 días aproximadamente, o algo más, y el mercado del queso y del vino de Torre del Mar, mercado del queso de cabra malagueña, pasa que lo resumí ahí, y del vino de la Sarquía, ¿vale? Que aquí Juan Muñoz seguro que conoce bien, esa cita que es en el Paseo de Larios. Esa cita suelen coincidir las dos, aunque son dos organizaciones distintas, pero es un buen momento para ir a Torre del Mar, porque si coincidimos ese día, vamos a comprar, encima tenemos una ruta de tapas, pues mejor que mejor. ¿Problema que le veo yo a esta ruta de la tapa? Pues una ruta de la tapa que no tiene, digamos, una seña de identidad, que no está vinculado al terreno, el que hacen tapas de todo tipo, no hay ninguna forma de decir, pues una tapa este año vamos a hacerlo de esto o de lo otro, no hay un ingrediente, como ocurre con la cabra malagueña cuando se hace en Casa Bermeja, pues que desde la carta se dice, vamos a poner algún ingrediente, vamos a dar un eje para darle un poquito de valor, ¿no? Es un poco variopinte y bueno, te encuentras de todo, te encuentras de hamburguesas, crepes, de todo, ¿no? Pero bueno, son las dos citas invernales, ¿vale?, que tenemos. Después ya pasamos a la primavera, donde tenemos bastantes más fiestas, ¿no? Ahí he puesto ya algunas, el Día del Aceite Verdial, que suele ser en el mes de abril, incluso algún año ha sido en junio porque se ha cancelado en abril por lluvias o por cualquier otro problema. Antiguamente era más en marzo y bueno, ahí el problema que tiene sobre todo, como todas las del mes de abril prácticamente, es la Semana Santa, ¿no? Según caiga la Semana Santa, antes o después, pues se celebrará antes o después, ¿no? Tenemos también la fiesta de miel de caña, que llevará unas 6 o 7 ediciones como mucho, y que esa ya es más final de abril, primeros de mayo. De hecho, suele coincidir con el Día de la Cruz, o antes, o sea, o el día después del de la Cruz, o antes que la Cruz, porque se ha vinculado con esa tradición de la Cruz. O sea, ahí estaríamos hablando de una fiesta gastronómica, pero también de mucha tradición religiosa, ¿no? Porque las cruces en Frigiliano, no sé si habéis estado alguna vez,
Se parece un poco a las cruces de granadina, en el sentido de que hay un concurso y que te ponen, en este caso, te ponen de comer. Tú vas en cada cruz, te ponen pues un poquito de comida, de bebida, de cosas típicas del pueblo. El vino dulce no falta, embutidos, arropía que se hace con miel de caña, etcétera. Y entonces está muy vinculada una fiesta con otra, aunque sean días distintos. Y ese día de miel de caña, pues se pone en valor la miel de caña, que no, su nombre legal ya no es la miel de caña, es el jugo de no sé qué, no sé cuánto, pero todo el mundo lo conoce como miel de caña. De hecho, la fiesta se llama la fiesta de la miel de caña. Pasa algo parecido como con el boquerón victoriano, que después me dirá algo Jesús seguro, que se sigue llamando fiesta del boquerón victoriano, aunque el boquerón victoriano como concepto, pues no, pues sea erróneo, ¿no? O esté fuera de lugar. Tenemos la fiesta de la morcilla en Canilla de Aceituno, que esa sí que tiene una fecha muy concreta, que es el último domingo de abril, porque coincide con una festividad religiosa. Y esto es un fenómeno que, si veis, pues sucede bastante en la Sarquía, también en otros puntos de la provincia de Málaga. Vincular la gastronomía con un evento religioso o otra tradición. Entonces, el Día de la Virgen de la Cabeza, que es el último domingo de abril, se celebra la fiesta de la morcilla. Otra fecha fija, la del Níspero de Sayalonga, porque es el Día de la Madre, o sea, el primer domingo de mayo. Ahí tenemos una cita que no suele cambiar. De hecho, que yo sepa, no ha cambiado nunca y no se ha cancelado nunca ni se ha pospuesto para el siguiente domingo de mayo. Siempre el primer domingo de mayo. Lo que coincide, por ejemplo, aquí en Málaga, por una fiesta muy conocida también, la fiesta de los verdiales, el Festival de los Verdiales de las Tres Cruces, que siempre también es el mismo domingo y que ya se sabe de un año para otro. O sea, son ventajas de este tipo de fiestas. Después tenemos la fiesta de la cereza, que esta suele tener lugar en junio, ¿vale? ¿Qué ocurre con esta? Pues que hemos tenido años en los que no ha habido, en los últimos años, con la sequía. O que se ha convertido, en lugar de una fiesta de la cereza, una fiesta de productos de alfarnate. Se improvisó algo porque no había cereza. Otro año se ha llamado Mercado de la Cereza, ha sido 2 días. Otro año ha sido un día nada más. Otro año ha sido un día y otro día, pues, vamos a hacer un batiburrillo, vamos a hacer un mercado y se ha improvisado un poco, ¿no? Entonces, depende mucho de la producción de cerezas, que en Alfarnate no es como el Jerte, y bueno, a veces pues también ha cambiado la fecha. Hay veces que ha sido el 24 o 25 de junio y hay veces que ha sido el 12 o el 13 de junio, casi por San Antonio o por San Juan, ¿vale? Entonces es una fiesta en la que hay que estar atento, sobre todo en el calendario, para verla, ¿no? Curiosamente, Alfarnate tiene otra fiesta que de alguna forma se podría vincular con esta, que es la que hacen en abril, que es la floración del almendro, ¿vale? Pero pasa que ahí no hay no hay un elemento gastronómico, simplemente la vinculación con la floración del árbol, porque lo que se hace es una temática japonesa. O sea, ahí lo que vamos a ver es una temática japonesa, todo lleno de colores rosas, pero no tiene nada que ver con la gastronomía. Verano. Bueno, pues verano tenemos 3 grandes citas, ¿eh? El Día de la Uva Moscatel, que es en Innate, que siempre, menos este año, ha sido el primer sábado de agosto, pero este año precisamente pues han decidido cambiarlo al segundo sábado, para no coincidir con otras fiestas que siempre es el primer domingo de agosto, mientras que no lo cambien, que es la del gazpacho del Alfarnatejo. La del gazpacho es el gazpacho de los 3 golpes, como le llaman allí, ¿vale? Que no es el gazpacho batido, sino el gazpacho, para que me entendáis, que se parece más a la pipirrana, que no se tritura, pero que bueno, que lleva incluso ingredientes que no vemos a lo mejor en los gazpachos por aquí por Málaga, que es la hierbabuena, por ejemplo, ¿no? Es algo que lo diferencia, ¿vale? Y de hecho, este año colgué, bueno, en Instagram la receta con una señora que la daba y había gente que criticaba que eso no era un gazpacho auténtico. Bueno, del gazpacho podríamos hablar aquí mucho, ¿no? ¿Qué es lo que es el gazpacho auténtico, no? Lo que se tritura o se tritura, porque que yo sepa, la batidora no lleva tantos siglos con nosotros, ¿no? Como para que... Pero bueno, es que la gente puede llamar a eso gazpacho, le puede llamar pipirrana, le pueden llamar como quieran, ¿no? Porque para eso en su pueblo se le ha llamado así. Y después tenemos una de las grandes veteranas, que es la Noche del Vino de Cómpeta, que también tiene 2 elementos importantes. Una, que es fecha fija, siempre el 15 de agosto, y ese es el día de la Asunción, y por tanto también vinculado de alguna forma con la religión, ¿no? Se me ha saltado ahí, no sé por qué, la del ajo blanco, que es el primer sábado de septiembre. Puede que alguna se haya pasado por ahí, ¿eh? El primer sábado de septiembre, que es verano también, ¿vale? Ahí no sé por qué no está. De hecho, creo que se ha comido alguna. Es que esto lo he hecho con el ChatGPT y ChatGPT me ha hecho un resumen muy raro. O sea, ya te lo digo yo. Las fotos son mías, pero bueno, menos esa que... ¿Vale? Ahí además faltan bastante importantes en verano, porque si me voy para acá, ya de cabeza, falta la del ajo blanco de Almacha y faltan otras que además que
a mí me gustaría hablar mucho del caso de Almacha, Moclinejo y El Borje, porque son 3 pueblos que ahora forman una marca turística que se llama Corazón Moscatel, que para mí es uno de los grandes aciertos y de la que deberían tomar nota muchos pueblos de la provincia de Málaga, crear una sinergia turística, y tienen en el calendario seguido Almáchar, primer sábado de septiembre, ¿vale? Da igual que sea el 1, que sea el 7, pero siempre va a ser el primer sábado de septiembre, eso no ha cambiado, y además es una de las veteranas. Después tenemos la fiesta de viñeros, que este año he tenido pues, el orgullo de ser pregonero, seguramente Juan algo ha tenido que ver en eso, y he sido el pregonero de esa fiesta, que es el segundo domingo de septiembre. Y después viene el Borje, que es el tercer domingo de septiembre, que es el Día de la Pasa. O sea, vamos a hablar, aunque Almacha sea del ajo blanco, la uva moscatel está muy presente, de hecho, el ajo blanco te suele echar una uvita y además en septiembre ya rezuma moscatel toda aquella zona, ¿no? Esos aromas, esos paseros ya están en marcha. Entonces, fijaos qué destino turístico puede presumir de vincular tanto un tema como el viñedo, en este caso moscatel, a 3 fiestas gastronómicas que se suceden en el tiempo. Es verdad que nadie se puede plantear a lo mejor 3 semanas de vacaciones dedicadas a eso, pero bueno, podría ser. Aparte, si a eso le añadimos que en ese mismo fin de semana, o sea, en esos 3 fines de semana van a coincidir otros eventos importantes como los Verdiales de Benagalbón, que también suele ser el primer fin de semana de septiembre o el segundo. Le añadimos también que es el Boquerón Victoriano, o el Boquerón, vamos a dejarlo a seca, que no quiero polémicas con Jesús. El Boquerón, el Rincón de la Victoria, que es una semana, que también podría ser otro elemento importante, pues eso mismo en 3 semanas convierte a ese eje de los 3 municipios que comentaba, que eran Almáchar, Moclinejo, El Borje, con Benagalbón y Rincón de la Victoria, en un eje espectacular para disfrutar de la fiesta gastronómica. Y además con mucha propiedad, ¿no? Son municipios que están muy volcados cada uno con lo suyo. Quizá Rincón con el Boquerón no tanto, porque claro, ya no es el Boquerón vente sabe de dónde viene, ¿no? Pero Benagalbón con los Verdiales y estos 3 municipios con sus productos y con los viñedos, pues yo creo que es algo excepcional, por lo menos en la provincia de Málaga y me atrevería a decir en Andalucía, ¿no? No sé si me dejo alguna de verano, porque estoy viendo que me ha hecho un resumen. Seguramente si falta alguna me lo decís, ¿vale? En otoño. Bueno, en otoño tenemos castañas, aunque castañas pocas hay, pero bueno, es verdad que se han plantado los últimos años en Alcaucín algunos castaños en la zona alta. De hecho, esta fiesta de la castaña, que este año va a ser no el primer fin de semana de noviembre, sino el segundo, ¿vale? Porque normalmente suele ser el primer sábado o el segundo, dependiendo de si el 1 cae en sábado, que como este año, o no. Entonces este año se pasa al 8. Se suele hacer allí una fiesta en la que por la mañana o el viernes los niños van a plantar castaños por la mañana, allí cerca de la Sierra Tejeda, la zona del Alcázar, por allí, un poco para justificar un poco esta tradición, como digo yo. Y después se hace por la tarde, el sábado por la tarde, lo que estáis viendo ahí, como el cambio de luz se nota además, que es una fiesta en la que reparten castañas asadas, los boniatos, las batatas asadas, mantecados, los primeros mantecados del año, que lo hacen las mujeres tradicionalmente allí, y algún trago de anís, ¿vale? Entonces es una fiesta de convivencia, ¿no? Esa es la plaza principal de Alcaucín, no sé si se ve bien, pero la iglesia es la que está allí a la derecha y es la plaza, digamos, donde más se pueden hacer este tipo de eventos, ¿no? Eso es por la tarde y se alarga por la noche. Habría otra fiesta que meter aquí que ha desaparecido, o que mejor dicho, se ha fusionado con otra, que es la que suele celebrarse el 31 de octubre en la pedanía de Maro, en Nerja, que antiguamente era la fiesta de la batata y la castaña, y ahora se llama Marowin. Entonces aquí ha llegado el monstruo de Halloween, que ya lleva con nosotros mucho tiempo y sigue dando miedo porque la gente está perdiendo la identidad. Y lo que ha hecho es, en principio se hizo una especie de fusión para meter la fiesta del boniato y de la castaña con la tradición de Halloween, porque hay un montón de extranjeros, tanto en Maro como en Nerja, pero al final se ha convertido en un Halloween más de tantos que hay y tan poco auténticos, ¿no? Porque, bueno, podríamos hablar de otras fiestas que no son gastronómicas, me salgo un poco del guión. Por ejemplo, en el Borges han recuperado la Noche de las Ánimas, ¿vale? Que es más de lo nuestro. Y, bueno, la Santa Compañía pasa por allí, se preparan, llevan 3 o 4 años celebrándolo. Y la verdad es que, bueno, las fotos te ponen los vellos de punta, ¿eh? Cuando lo ves. Y se lo han trabajado mucho. Entonces, bueno,
tendría más sentido que se hubiera hecho algo así, porque ¿para qué vamos a meter Halloween cuando Halloween ya lo tenemos hasta, bueno, ya, lo raro es no encontrar esto decorado de Halloween, como digo yo. Bueno, vamos a noviembre y tenemos la fiesta de la chanfaina. La chanfaina es un plato que según vaya uno a Castilla-La Mancha o a Almojía o a Totalán es totalmente diferente. Es un plato de aprovechamiento, ¿no? En este caso, el que se hace en Totalán es con patatas fritas, asadura en su caso, morcilla, chorizo y muchas especias, orégano. Bueno, aquí seguramente Reme podrá decirnos cómo lo hace ella. Hay un montón de especies y muchas variantes. ¿Qué ocurre? Yo me acuerdo que el primer año que se hizo con la asadura y no tuvo mucho éxito porque, claro, el público que iba allí, lo de la asadura le echaba un poco para atrás. Entonces han quitado la asadura y lo suelen hacer con chorizo y morcilla, ¿no? Que, bueno, parece que atrae más, por lo menos que crea menos rechazo, ¿no? Y después tenemos otra de las fiestas veteranas, que es la de las migas de Torró. No me atrevería a decir si lleva más tiempo que la de Cómpeta, porque no me acuerdo, pero por ahí andan las dos. Y que tiene lugar también normalmente el último domingo antes de Navidad. Pero claro, hay que cogerlo con pinzas, porque eso es lo que te dicen en todas las guías. Porque si Navidad es el lunes, no va a celebrarse en Nochebuena la fiesta de las migas. Pero es más, si en Nochebuena es el lunes, tampoco. Entonces, como mucho el 22, ¿vale? Para que lo entendáis. Más o menos, aunque digan que es el último domingo antes de Navidad, habría que decir el último domingo antes de Nochebuena. Es una cosa muy rara, vamos. Que no tiene mucho sentido, pero bueno. Que sepáis siempre que va a ser uno de los últimos domingos antes de las fiestas, de lo que es los días importantes de fiesta. Y también, bueno, en los últimos años se han puesto en los Marines, por ejemplo, en Periana, hacen fiestas gastronómicas de migas también, ¿no? Que las migas de Torró, por cierto, no tienen nada que ver con las migas, por ejemplo, de los Marines o otros sitios, ¿no? Porque esas migas son las migas de harina de sémola de trigo, que es más al estilo granadino que al estilo malagueño. Bueno, como está en la zona oriental, pues tiene más sentido. De hecho, en Firfiliana también se conserva algunos sitios donde la hacen, ¿no? Algunos hogares siguen haciéndolo así, porque bueno, la influencia granadina, o la influencia más que granadina, no, sino es que simplemente las costumbres de la zona, ¿no? No son con trigo, o sea, es solamente la harina de trigo, de sémola de trigo, con ajo, aceite y sal. Y después lo que sí se le acompaña normalmente es de ensaladilla riera, que sí es una ensaladilla parecida a la cateta, un poco a la malagueña pero sin naranja y con tomate y pimiento, etc. Y después vino del terreno, es lo que se suele añadir. También muy vinculada también al tema de los verdiales. Y por ahí va el repaso de fiestas. Seguramente me haya dejado alguno el ChatGPT pero no sé si os acordáis. Ahora podemos hacer un impasse si queréis, por si veis alguna que me haya faltado y la comentamos. No sé si hay alguien que recuerde alguna que me la haya pasado, pues a lo mejor no, veo que no. Es que Almojía no es la Sarquía. Pero no te creas que yo he dudado entre Almojía y Casa Bermeja muchas veces. Ah, sí, falta una. La fiesta del mosto y la chacina de Colmenar, que esa fiesta ha cambiado bastante porque yo me acuerdo de las primeras veces que era a mediados de diciembre, que estaba muy, muy pegado a la Navidad y que parecía una época propicia, pero la decidieron cambiar, intentaron ponerla en el puente de diciembre, ahí no tuvo mucho éxito porque coincide con muchas fiestas gastronómicas que también tenemos en el puente de diciembre fuera de la Sarquía. Y lo último es entre el 30 de noviembre y el 2-3 de diciembre, dependiendo de lo que caiga, ¿vale? Puede ser últimos días de noviembre, o sea, último domingo de noviembre o 1 de diciembre, ¿vale? Eso es un mercado más que una fiesta en sí, en el que se pueden comprar los embutidos de Colmenar, pero bueno, Colmenar, como otros pueblos, son auténticas despensas de Málaga. Entonces tienen embutidos, tienen miel, tienen queso, tienen aceite, entonces todo eso se puede comprar allí. ¿Vale? Tienen buen pan, tienen muchos dulces y prácticamente con lo que hay en el pueblo se puede hacer un mercado muy interesante. Después se suele hacer una ruta de la tapa en paralelo para que la gente se mueva por los bares, y esa ruta de la tapa tiene la particularidad de que no es la típica que tienes que pagar, sino que te dan, por la cerveza te dan la tapa gratis, ¿vale? En cada sitio te dan una tapa gratis. Tapa gratis entre comillas porque la cerveza también imagino que tendrá un valor que no es el normal. Y curiosamente yo, antes de esa fiesta, yo me acuerdo de haber ido varias veces a Colmenar en los primeros días de diciembre a comprar embutidos, y eso pasa en otros pueblos también, no solamente en Colmenar. Y como tienen 3 o 4 carnicerías, vas a comprar, y aquello era de lo más entretenido. Era llegar allí, ponerte a esperar, te quedaban como 5 o 6 turnos, pero mientras tanto el carnicero te iba sacando platitos de embutidos y vino del terreno. Y yo creo que con esto
se han terminado de cargar eso, porque es una tradición muy bonita. A mí me gustaba mucho, porque llegabas allí y al final decías, uy, el vino está bueno. Bueno, el vino no lo vendo yo, pero lo venden 3 casas más abajo. Y era algo que mucho más auténtico, ¿no? Ahora, bueno, queramos o no, pues las tradiciones nuevas pues van quitando las antiguas y yo creo que eso se ha perdido. Pero es una pena porque el ir a comprar en las carnicerías, aunque tuvieras que hacer cola, en lugar de hacerlo en el mercado, pues tenía su encanto, ¿no? Y ahora pasamos al capítulo de rutas y paisajes, ¿vale? Como ha dicho Marcos y reitero yo, pues del Mediterráneo a la Maroma, pues tenemos ahí el territorio más vertical de la provincia de Málaga y donde vamos a encontrar pues todo eso que vemos ahí, sierras calizas, olivares. Cuando digo olivares podemos encontrar olivares, bueno, en zonas más o menos llanas, aunque la Sarquía muy llana no es, pero vamos a encontrar los pocos olivares de montaña que quedan en la provincia de Málaga. También muchas zonas de almendros, en arenas, que es un espectáculo con la floración, por ejemplo, ¿no? Viñedos, por supuesto, tenemos los viñedos verticales que hay en la Sarquía y los subtropicales, que ya forman parte de nuestro paisaje de hace bastantes años y otras frutas, ¿no? Y también tenemos el níspero, que también es una fruta, digamos, exótica. Poco se puede hablar ya de los melocotones de Periana, sigue habiendo, pero no es lo que había antes, etc. Entonces, claro, viendo un poco eso, yo voy a hablar un poquito de los senderos que hay los tipos de senderos que hay en la provincia de Málaga, ¿no? Bueno, en la provincia de Málaga en cualquier sitio, en la Sarquía, en cualquier sitio. Yo voy a diferenciar porque muchas veces hay confusión con esto y esto es algo muy genérico, ¿vale? Tenemos homologados 3 tipos de senderos. Los senderos locales, digo porque muchas veces hay confusión y esta ruta como es, lo he hecho muy gráfico ahí, ¿eh? Los pequeños recorridos y los grandes recorridos. SL, sendero local, ¿vale? Son senderos que solamente abarcan nada más que un municipio, no se pasan de ahí, y que tienen como norma prácticamente que no pueden tener más de 10 kilómetros. En teoría son senderos de dificultad baja. Hay alguno que puede ser un poco, algunas cuestecitas que sean entretenidas, que entonces diga, esto de baja tiene poco, ¿vale? Pero normalmente son así, ¿no? Después están los PR, ¿vale? Que suelen tener media o alta, que tienen más de 10 kilómetros. Esto sí suele ser un poquito más complicado. Bueno, en teoría la legislación creo que dice de 10 a 50 kilómetros. Vamos, yo digo que más de 15 kilómetros no vaya a encontrar ningún PR, ¿vale? Lo malo es que contemos la vuelta, eso sí es otra historia, ¿vale? Y bueno, de SLPR no sé si os sonará, cuando veis en las matrículas, como digo yo, de los senderos, a lo mejor SL, que es sendero local, guión A de Andalucía, guión un numerito que le han puesto, que es la matrícula. Eso los pone normalmente la Federación de Montañismo, Federación Andaluza de Montañismo, que es la que homologa esos senderos. Cuando digo homologado es que expertos en montañismo y senderismo han ratificado, no han puesto las señales físicamente, pero han dicho esto va aquí, esto sí, está correcto, tiene sentido este sendero y está como, bueno, pues confirmado que es un sendero que se puede hacer, ¿no? Es un sendero que da garantía. Eso no quiere decir que estén mucho olvidados y que las carteles se hayan perdido, se hayan roto, o incluso alguno que otro lo haya roto porque no le interesa que pasen por allí. Bueno, de eso ahí puedo contar muchas historias porque he visto de todo, vamos. Los PR, igual que los senderos locales, PR-A y el numerito, pues son pequeños recorridos, pero que de pequeños no pueden tener nada, a lo mejor, ¿eh? Que pueden tener 12, 14 kilómetros y que vamos a invertir un día entero prácticamente en hacerlo, ¿vale? Y que, como decía, suelen tener más de 10 kilómetros. Después están los GR, ¿vale? Que en el caso de la Sarquía tenemos 2 GR, lo que es la Gran Senda de Málaga, que es cogemos parte y son de la etapa 1 a la 11 prácticamente, porque la 1 es de Málaga, Rincón de la Victoria, ya estaríamos hablando de una etapa. Después de Rincón va hasta Vélez Málaga, después de Vélez Málaga va hasta Torró, de Torró va a Nerja, de Nerja a Frigiliana, de Frigiliana creo que ya va a Cómpeta, de Cómpeta a Canilla de Aceituno y de Canilla de Aceituno ya sale para Periana y por último ya allí enlaza con Río Gordo y después Alfarnate y de Alfarnate ya la siguiente sería ya con Villanueva de Rosario, que pasaría a otra comarca. No sé si me salen 11 o 12 etapas. Y esto de la Gran Senda de Málaga está muy bien pensado, ¿eh? Digo que es una buena idea. Pero el problema es que si yo mañana o nosotros mañana estamos muy en forma y queremos hacer la ruta, por ejemplo, de una de las más bonitas, que es la de Cómpeta a Canilla de Aceituno, que pasa por el puente del Saltillo, son 25 kilómetros con bastante desnivel, subida, bajada. Poniendo que lleguemos desde las 8 de la mañana saliendo desde Cómpeta a Canilla de Aceituno a las 7 de la tarde, ahora cómo me vuelvo, ¿no? Entonces, uno de los problemas que le veo yo a las etapas
es que si uno las toma al pie de la letra, pues muchas veces dice, no, yo esto no lo hago. Pero la propia Gran Senda de Málaga en los últimos años ha apostado por poner en valor determinados tramos. Es decir, yo de Canilla a Aceituno puedo ir al Saltillo sin necesidad de tener que hacer toda la etapa, hasta Cómpeta, ¿no? Porque no tendría sentido para mucha gente decir, ¿cómo voy a hacer todos estos kilómetros si quiero ver la parte más bonita? Entonces, al final funcionaría como pequeños senderos locales o pequeños recorridos, ¿vale? Y después hay una gran senda de la Sarquía también, que se ha puesto en valor, bueno, se inauguró hace como 3 años, si no recuerdo mal, que une a Río Gordo, que antes he mencionado a Río Gordo en la Gran Senda de Málaga, por tanto, de la Gran Senda de Málaga se comunicaría con Río Gordo, y une a Río Gordo con Rincón de la Victoria. Una línea vertical de norte a sur, desde las tierras de donde nació Omar Benjasún, ¿vale?, hasta la costa, hasta el Cantal de Rincón. Tiene 4 etapas, si no recuerdo mal, y de Río Gordo va a Comares, y después de Comares tira creo que para Moclinejo, no, para el Borges, del Borges al Máchar, Moclinejo, y después a Rincón, ¿vale? Recorre esos municipios y creo que son 4 etapas, si no recuerdo mal. Ese recorrido es muy interesante porque además atraviesa zonas de viñedo, o sea, vamos de una zona de la Sarquía, como es Río Gordo, que se considera como alta Sarquía, vamos a pasar por un valle precioso que hay en Río Gordo, que es súper fértil, que es donde pasa el río de la Cueva, que es una zona espectacular, que tiene naranjas en agosto, como dice la canción, tiene naranjas en agosto, una particularidad. De hecho, escribí un reportaje este verano gracias a mi amigo Paco Lorenzo, que me avisó. Tú sabes que hay como un hombre que tiene como 200 árboles que en agosto dan naranja. Digo, así. Pues mira, ya tengo ya el principio, ¿no? Como la canción de Danza Invisible. Pues desde ahí pasa hasta Comares, sabemos la pista que tiene en Comares, y después se mete de lleno en el corazón Moscatel y después llega a la costa. O sea, un paisaje más variopinto en un recorrido de menos de 40-50 kilómetros, yo creo que no lo va a ver ni en la Sarquía ni en la provincia de Málaga, ¿no? Todo lo que se recorre y todo lo que se aprende. Aquí he puesto algunos ejemplos de senderos locales, pequeños recorridos, de grandes recorridos, ¿vale? Bueno, en el caso de senderos locales, pues, aunque parezca poca cosa, de Canilla a Aceituno a Casa de la Nieve, o sea, a los pies de la Maroma, es un sendero local. O sea, cuando digo que es poca dificultad, hay que mirarlo bien, porque a veces suelen tener bastante más dificultad. Después, por cierto, las balizas de los senderos locales suelen ser blanca y verde. La de los pequeños recorridos, blanco y amarillo. Y de los grandes recorridos, como la Gran Senda de la Sarquía o la de Málaga, blanco y rojo. Digo porque muchas veces vemos estos colores y esto ¿por qué? Normalmente suele tener, ahí no se ve bien la foto, pero suele tener un detalle de la matrícula, como digo yo, y por dónde va el sitio, cómo se llama la ruta. Después tenemos pequeños recorridos que en teoría tienen más dificultad, pero como el Bosque de las Morillas, no sé si lo conocéis en Alfarnate, que es una ruta circular, que es preciosa, hace un recorrido desde Alfarnate espectacular, circular, y bueno, por tener algo más de 10 kilómetros, que no tiene mucha dificultad, quitando un tramo que es un poquito empinado, el resto no es muy complejo, pues es pequeño recorrido. Entonces hay que tener cuidado a la hora de decir que tiene mayor o menos dificultad, porque lo que vamos a medir sobre todo son los kilómetros y los desniveles, ¿no? Y sobre todo, también otra cosa importante en los senderos es la complejidad, digamos, técnica que tiene, ¿no? O sea, a veces vamos por piedras sueltas. Normalmente los carteles que hay ahora mismo homologados, la dificultad no la pone entre baja, media y alta, pero yo sigo poniéndola en el periódico como baja, media y alta. Me explico, porque los ponen con números respecto a esfuerzo físico, de poner de 1 al 5 tanto, el 2, el 3, pero esto da lugar también a creer que todo el mundo puede hacer cualquier ruta, ¿no? Entonces, de hecho, creo que me dijeron hace poco en Diputación que habían escuchado que iban a cambiar esa nomenclatura porque era un poco confusa, ¿no? Y después, además de los senderos locales, pequeños recorridos, grandes recorridos, que son senderos homologados, están los senderos que no están homologados, pero son caminos muy populares. Entre ellos, por ejemplo, he puesto el ejemplo de los tajos de Doña Ana, se ha comido Ana el chat GPT, Gomer y el Fraile, ¿no? Que es un sitio espectacular y que, bueno, ahí no hace falta, nadie ha puesto baliza ni nada, eso lleva haciéndose esa ruta desde que, yo qué sé, desde que yo tengo uso de razón, la conozco. Y aparecen libros clásicos como Los Caminos de Málaga, que es un libro azul, no sé si lo habéis visto alguna vez, que eso es una auténtica enciclopedia. Lo único que le ocurre a ese libro es que en algunos casos está desactualizado, incluso hay
sitios por los que no se puede pasar hoy porque han puesto una valla que pone propiedad privada y que por aquí no se pasa. Pero son senderos cuando antes no se señalizaban de esta forma. Yo no sé cómo vamos de tiempo. Bien. Y ya por último, quería hablar de los itinerarios turísticos. Y ahí me gustaría ser un poquito crítico, ¿vale? Porque, bueno, queramos o no, todos estos nombres seguramente os suenen, pero realmente poco se puede decir de ellos porque no están bien vertebrados ahora. Están a falta de actualizaciones. Algunos incluso habría que quitarlo, por ejemplo, ¿vale? Vamos a empezar por ella. Ruta del aguacate. La ruta del aguacate, dice, creo que se llama Ruta del Aguacate y el Sol, ¿no? Eso fue un momento, no sé a quién se le ocurrió, poner a todo aguacate y el sol, el vino y el sol. Y es verdad que en aquella época los subtropicales no estaban como ahora, pero es verdad que ya estaban formando parte de paisajes como Benamocarra, Benamargosa y demás. Si yo voy a hacer la ruta del aguacate, aparte de comprar aguacate, ¿qué más hago? ¿Hay algún centro de interpretación de aguacate? ¿Hay algún elemento que me diga el aguacate o subtropicales? No aporta nada más que paisaje. Entonces, para mí un itinerario turístico de ese tipo, pues no tiene tanto sentido. O sea, llamar una ruta del aguacate y no tener nada que enseñar, ¿vale? Hay un camino muy popular en Torrós que es que parte desde Torrós Pueblo, circular, que yo hice este mes de mayo o junio, que pasa por aguacate, pero es que no aporta nada en el sentido de que solamente ves aguacate y no tienes nada. O sea, no tienes un museo del aguacate, nada. Entonces, para mí, esa ruta, si no le añades más valor, no tiene sentido. Después tenemos la ruta de la Pasa. ¿Qué ocurre con la ruta de la Pasa? Pues con el tema del Sipán, ahí había un poco de colapso. La ruta de la Pasa siempre ha sido la carretera de la Pasa, que Juan conoce bien, de Rincón hasta el Borges, y si me apura hasta Cútar, que ya Cútar tiene pocas pasas, pero tiene paseros, pero no tiene pasa. Entonces, cuando tenía sentido, pero ahora el Sipán se ha abierto a otros municipios que no son precisamente muy productores, pero aparecen en ese listado. Entonces, yo creo que dio lugar todo esto a Corazón Moscatel porque había municipios como Almacha, Moquinejo y el Borges que ahí, en esa ruta de la Pasa, a lo mejor tenía más sentido, pero en el Sipán estaba un poquito como casi invisibles, ¿no? Porque, bueno, no invisibles, pero están descompensados, ¿no? Con todo lo que producen, todo lo que hacen y todo lo que se vuelcan con la Moscatel, que estén ahí un poco desapercibidos. Pues la ruta de la Pasa, pues habría que darle una vuelta, o bien quedarnos con Corazón Moscatel y olvidarnos de la ruta de la Pasa, ¿no? Fíjate que la Pasa estamos hablando de un producto excepcional. Sabéis que está protegido con una denominación de origen y que, bueno, y está protegido también por el Sipán, o está declarado Sistema Importante Agrícola Mundial, que no es cualquier cosa. Y, bueno, pues yo creo que esa ruta habría que eliminarla. No quedan muchos carteles por ahí, pero, bueno, alguno puede haber. Después está la ruta del vino. Eso ya es algo que no tiene ni sentido, porque la ruta del vino, porque creo que ha pasado entre otros municipios por Cómpeta. Igualmente, Cómpeta produce vino, sí, tiene su bodega, tiene la bodega Almijara, y tiene tradiciones como la Noche del Vino, pero bueno, para hacer la ruta del vino, a lo mejor tiene más sentido hacerla de otra cosa, pero del vino precisamente lo veo como muy difuminado, ¿no? Y había un museo del vino en Cómpeta, que creo que está cerrado, que era privado, que no era un museo de verdad. Entonces, si no le dotas de elementos con los que tú puedas decir, voy a hacer una ruta turística en la que yo me empape de esto. Entonces, ahora mismo, para mí, el ejemplo, lo vuelvo a decir, Corazón Moscatel. Porque tú vas a un fin de semana o 3 días, me hago una escapada a un destino que tenga sentido. Corazón Moscatel, a ver qué me encuentro allí. Me encuentro la bodega de Juan, me encuentro, está en Moquinejo también tenemos ¿cómo se llama el CEPA. El CEPA que ha tenido varias etapas en las que ha cambiado de sitio, ahora tiene un nuevo espacio, pero que se está trabajando en él. Tenemos después en la marcha el Museo de la Pasa pequeñito, a falta del museo grande que se esperaba, que bueno, había unos problemas técnicos con la empresa a la que se le dio la concesión porque no podía meterse allí. Bueno, en fin, son problemas que están ajenos, pero la idea de tener un Museo de la Pasa allí, de momento hay un pequeño, vamos a decir, una pequeña casa museo, ¿vale? Pero que se puede ver, o sea, se puede visitar y puede ver allí herramientas, utensilios, la forma de vida de hace unas cuantas décadas. Y después vamos al Borges, que también es famoso por sus pasas, y vemos el Museo del Bandolero, que es verdad que no tiene mucho que ver con eso, pero estamos teniendo un destino que se impregna de la Moscatel como eje principal
y que en cada municipio podemos hacer unas cositas. Entonces, para mí, como sería una ruta turística, aunque no tenga ese nombre de ruta turística, es una marca turística, tiene más sentido que ese tipo de itinerario, ¿vale? Ruta del aceite, igual, Verdial, Colmenar, no sé si habéis visto alguna vez algunos carteles estos por ahí, pero vamos, algunos están pintados encima. Ruta del aceite, bueno, ruta del aceite hay en muchos municipios, pero parece que en ese momento apostaron por Río Gordo, Colmenar, Periana, yo no sé si hay alguno más. Igualmente, difuminados, o sea, los buscas en la página de la Asarquía de Turismo Costa del Sol y sigue apareciendo por ahí todavía. Y después, ruta del Mudéjar, del mal llamado Mudéjar, que yo llamaría pues ruta de los alminares, porque los alminares no son mudéjares. No sé a quién se le ocurrió, en qué momento, porque no escucharía a ningún técnico, ni a algún historiador, para llamarle a los alminares mudéjares, cuando son del siglo XII, siglo XIII. Entonces yo lo llamaría por la ruta de los alminares, porque de hecho la primera ruta mudéjar, que yo sepa, no incluía, por ejemplo, a Corumbela, por ejemplo, que tiene un alminar. Me estoy refiriendo a la ruta donde aparecen esos alminares o restos árabes muy evidentes que se ven, ¿no? Que se ven, o sea, en Salares hay alminares, o sea, hay un alminar, otro en Arche, otro en Corumbela, que pertenece a Sayalonga, aunque parezca que esté muy lejos de Sayalonga, de hecho hay que hacer un buen recorrido para llegar allí. Y después tenemos otro en Daimalo, que pertenece al municipio de Arena. Y después hay otros municipios que están incluidos, como por ejemplo Sedella, que tiene una casa Torreón, y alguno más, no recuerdo más, y Canilla Aceituno creo que también, que tiene un aljibe, y también una cosa allí que se llama Casa de los Diezmos, que durante muchos años se ha llamado la Casa de la Reina Mora, porque a algún mandatario se le ocurrió que es una casa de una reina mora, no sé, pero no era una reina mora ni por allí había pasado nadie. Era la Casa de los Diezmos porque era lo que se pagaban, los impuestos que se pagaban allí al Marqués de Comares en su época, ¿no? Entonces, bueno, son rutas que se han hecho en su día con la mejor de las voluntades, quiero pensar, pero con poco tino. Entonces yo creo que la Asarquía, con los 31 municipios que tiene, podría hacer algo ingenioso, que se trabajara y tuviera sentido, y que, igual que tomaran ejemplo de Corazón Moscatel, y que se hicieran cosas con sentido para que pudiéramos meter gastronomía, costumbres, tradiciones y todo lo que tiene la Asarquía. También está la ruta de las Torres Vigía, que esa ya, bueno, verdad, que ahí vale todo, porque como tiene Torre Vigía desde la Araña, bueno, la Araña es Málaga, ¿no? Pues desde el Cantal hasta el acantilado de Maro, hasta los últimos, que hay en los acantilados de Maro creo que son 3 o 4 torres lo que hay, pues sí, puede ser la ruta pero eso no está ni señalizado, ni en su día se hizo bien. Entonces, bueno, yo creo que todo eso da pistas de lo que se puede hacer, pero creo que falta mucho por hacer. Y yo creo que a la Asarquía le hace falta, con esa variedad de 31 municipios que tiene, apostar por ejes para que, claro, no tiene nada que ver la ruta de las Torres Vigías con la ruta de La Pasa, por ejemplo, la ruta del aguacate, ¿no? Entonces, a lo mejor se podría trabajar un poco en ese sentido, ¿no? Y yo creo que lo que quería aportar en este caso, sobre todo, era... Ah, mira, ahora salió lo de... Bueno, pues estas son las que faltaban, ¿no? Ah, aceituna, sí, yo creo que estaba la del boquerón, las 3 le había dicho, ¿no? Que lo que quería aportar, sobre todo, era, bueno, experiencia, un poquito de conocimiento, que es lo que me da la experiencia también, y sobre todo una visión, ¿no? La visión, la que tengo yo después de muchos años, pero sobre todo también hablando con las personas que viajan y van a buscar estos sitios, porque muchos amigos me dicen, oye, ¿dónde puedo ir a tal sitio? Tal. Yo hay una cosa que le digo muchas veces, que a algunos alcaldes que he hablado, y le digo, mira, a una persona que va a visitar a esto le da igual que esto esté en Benamargosa que en Benamogarra. Él quiere ver eso. No quiere decir, es que está en Benamargosa. Entonces, muchas veces hay rivalidades estériles, como le digo yo, entre municipios que hacen que pierdan el norte. Porque, bueno, pues yo es que tengo el alminar más bonito que el tuyo, ¿no? ¿Qué? Empiezan a pelearse y vuelvo a repetir el ejemplo de Corazón Moscatel. Dos partidos políticos de un color y otro de otro, y se llevan muy bien, que yo sepa, vamos, y por lo menos yo los he visto a los 3 en Fitur y han ido a una, y me parece genial. No sé si durará lo que dure, pero la idea es buenísima. Vamos a crear sinergia entre pueblos, porque si tú vendes, o sea, las rutas turísticas en teoría tienen sentido si se hacen bien, pero vamos a intentar vender paquetes turísticos para conocer una Asarquía auténtica, que es que no hay una, hay como 8 o 10 Asarquías auténticas que le podemos poner en valor, que le podemos sacarle mucho partido, ¿no? Y además, prácticamente todo el año, desde febrero hasta diciembre, en lo que se refiere a fiesta gastronómica, ¿vale? Y ya está. Yo os quería invitar un poco
a que conozcáis la provincia de Málaga, que bueno, hay muchas formas de conocerla y hoy en Internet tenemos un montón de cosas que buscamos cualquier cosa y nos lleva hasta la puerta, ¿no? Entonces, hay muchas cosas a las que seguir explorando, como digo yo, pero mucho que hacer también y mucho que visitar. Pues muchas gracias, Javier. Otra de las formas de conocer los territorios es precisamente degustar algunos productos. Esta tarde tenemos un aceite de cosecha temprana que nos ha regalado la mallorquina y también tenemos un vino de la bodega de Imove de la denominación Sierra de Málaga que vamos a comprobar, así que ya podéis servir. ¿Algún comentario, alguna pregunta, algo que decir? Adelante. Me ha parecido sobre todo la propuesta final sumamente interesante. Estamos en un centro universitario. Se podría plantear hacer un proyecto y presentarlo en la Diputación o hacer un proyecto de investigación basado en toda esa información tan enriquecedora. Incluso plantear formas de aprovechar toda esa riqueza, tanto cultural como... Es decir, me ha dejado anonadada porque yo es que no conozco mucho, pero me parece una manera muy fiable de ver económicamente, de hacer una investigación en la cual se planteen todas las posibilidades que estas rutas puedan tener. Eso, no sé, ¿tiene usted ese conocimiento? No me diga usted. Bueno, ese conocimiento tan amplio. Mira, yo creo que lo primero que hay que hacer es un inventario de todo lo que hay, porque si supierais la de sitios que hay no solamente en la Sarquía, sino en otros sitios de Málaga, donde tú vas, no hay ni un dichoso cartel que te diga que esto es esto. Tú vas al castillo de Salia en Alcaucín y porque sabes que es el castillo de Salia, porque San Google Maps a la gente le dice que es el castillo de Salia porque algún alma ha puesto allí castillo de Salia y ya está. Y busca en Google y sabes que hay una historia ahí impresionante, leyenda e historia. Desde eso, hacer un inventario sería interesante que los municipios aportaran. Y hay una cosa que ocurre mucho en los pueblos, y eso pasa en todo. Y me voy a referir a uno de Moclinejo precisamente que me enteré el día del pregón. Hay tradiciones o lugares en los que la gente del pueblo no le da la importancia que le puede dar hoy en día un visitante. Me acuerdo que Paco Lorenzo, el día del pregón, dice, ¿tú sabes que aquí 2 días antes o día antes de la Semana Santa se roban las macetas? Digo, ¿cómo? Digo, sí, pues eso no. Digo, ¿se roban las macetas? Bueno, Juan lo podrá contar mejor. De hecho, pasa que Antonio me dijo que a lo mejor iban a tener que prohibirlo porque después las roban, si no recuerdo mal, me dijo Paco, las roban para después ponerlas otra vez, ¿no? Para que pasen, no sé si para que pasen los pasos, los tronos. Pero dice que después hay gente que no las devuelve. No sé si es verdad eso. Lo que se hace... Cuéntame. La plaza del pueblo, durante la noche, lo que se hace es muertos los olivos. Claro, porque a esa noche, la gente joven sale al campo y tiene cualquier cosa que tenga en el huerto te la arranca, procura no hacerle daño hacerlo sin hacer mucho daño, pero tienen tierra ahí, te hacen un pastelillo con cosas del huerto, lo mismo de cortar un libro que tenga, lo plantan allí, que raman los libros, palmeras, la plaza de la mañana es un bosque. Pero también roban la maceta, ¿no? Me dije eso. Aparte de las macetas, los niños de lo que se encargan de robar las macetas y ponerlas a la plaza. Luego, devolvernos las devuelven los niños. Cada dueño de la maceta tiene que ir recogiendo. Claro, se dan cosas graciosas. También había contado, ¿no? Que es habitual que lleguen los niños a una casa pidiendo que la mujer que dame una, que bonita es, la está entreteniendo y otro se está colando por la vecina, y darte el caso siempre ahora que hay de fuera, hay extranjeros, de llamar a la Guardia Civil porque le han robado. Llega la Guardia Civil allí, vamos, a mí mismo hace varios años que no. Hace no participo. Hace 2 años, la última vez que yo participaba era que hace más mayorcillo de los que había y otro de mi edad.
Y llega la Guardia Civil, sale mano al carnet, mira que tiene así, que te han robado las macetas, no te van a devolver y además vamos a seguir robando macetas de robo. Yo me hago responsable de lo que sea, pero es lo que hay aquí. Claro. Pues esa tradición tan curiosa que yo ya llevo años y conociendo Moclinejo, pues me enteré el otro día, como quien dice. Digo, muchas veces hay una miopía del que vive allí, en el sentido miopía que me entendáis, ¿no? Que no ve el valor turístico de originalidad en eso, sino como lleva años viviendo con eso, pues pasa también con lugares que no le dan la importancia. No es que no le den importancia, sino que no lo creen que es importante desde el punto de vista turístico. Entonces, habría que hacer un inventario que lo hagan los propios municipios, pero también que vaya gente de fuera para ver, oye, que aquí hay mucho de dónde tirar y hay muchas cosas. Y la Sarquía, entre tradiciones, leyendas, tiene, vamos, para escribir una enciclopedia. Bueno, lo importante, como dice Javier, es valorar lo que se tiene. Muchas veces la proximidad impide esa valoración. Es decir, cuando uno está acostumbrado a ver, a pasar por la puerta de una torre musulmana del siglo XII y está viéndola toda su vida, dice, pues ¿esto a quién le va a interesar? Pues sí, es muy bonita, es de mi pueblo, es mi símbolo, pero fuera de aquí resulta que, porque además tenemos un concepto del turismo un poco anticuado, y es que el turista viene a bañarse y a tomar el sol, y el turista viene a muchas más cosas. Y podemos aprovechar los recursos que se tienen en estas localidades muchísimo mejor que dándoles valor, conociéndolos, sabiendo y efectivamente haciendo que instituciones como esta facultad pues haga trabajos que vayan encaminados precisamente a poner, como se dice ahora modernamente, a mí no me gusta, pero bueno, poner en valor cualquier paisaje y cualquier ruta, etcétera, etcétera. Es decir, Málaga tiene un potencial tremendo. Se ha explotado muchísimo el potencial litoral, ahora llega el momento del interior, pero sin que se masifique, pudiendo hacerlo de una manera racional, etcétera. Yo creo que es el momento, porque además es la demanda que tiene el nuevo turista, el turista que ahora sale con 25, 30 años en la World Travel Market, en la ITB de Berlín, lo que están pidiendo de Málaga, y además del sol y la playa que tiene. Y claro, Málaga tiene muchísimo que enseñar en el interior. Más cosas. A ver, Pepe. En la anterior conferencia que plantearon de la Sarquía, yo creo que era una empresa que dejó unos folletos con las distintas rutas que organizan la Sarquía. No sé si tú lo conoces, si eso es agradable de hacer o... No recuerdo yo. La última fue la del campo de cámara, ¿no? Que hay parte de la Sarquía, ¿no? La última que yo estuve de la Sarquía. Sí. Ah, no, la última que habéis tenido aquí, ¿no? Sí, vale. Sí, pero es que no sé qué rutas son, qué empresa era. Es una empresa, porque lo dejó una propaganda, una empresa de la Sarquía que lleva su propio... No, es que dependiendo de las rutas que no lo sé, porque, a ver... Antonio. ¿Quién? Ah, sí, esas son las que hace, esas las hace en el Borges, que yo recuerde, ¿no? La ruta del pasero la hace Ezequiel Moya, exactamente, que él es guía turístico, hace todo allí es corredor de estos tradicionales vamos, porque tengo un vecino que le está llevando precisamente y hace de todo, ¿no? Pero Ezequiel es una persona muy motivada y además es la que ha recuperado un poco la tradición esa de la fiesta de las ánimas, de la noche de las ánimas, y muy dinámico, y hace falta muchos como él. Y ellos hacen una ruta así, con sentido, pero vamos, dentro del corazón moscaté. Entonces, una de las cosas que hacen en la Sarquía, por ejemplo, es que del Borges al Máchar podemos ir andando perfectamente. O sea, un paseo que se tardará 5 minutos o 10 minutos andando, ¿no? Del Borges al Máchar, ¿no, Juan? Claro, es que es un paseo, están muy cerca. Son de los pueblos que están tan cerca entre sí que tú lo ves dices, parece que están pegados si tuvieran una panorámica de arriba. Y ahí se lleva muy bien. Moclinejo está un poquito más abajo, pero bueno, no sé, yo tengo, por ejemplo, a Marina que hace rutas también, pues, no Experience, ¿no? Ella yo sé que hace cosas en la bodega de Juan, ella es de Moclinejo, pero también hace cosas también no sé si lo lleva al bandolero, no sé qué, que ahí está muy trabajado, es un sitio donde está muy trabajado. Y el pasero, Ezequiel tiene la cosa muy clara, es una persona que sabe perfectamente que tú no le puedes decir a nadie, ven al Borges, nada más. Vente al Borges. Bueno, vente al Borges. Y bueno, yo el Borges tiene muchas cosas que ver,
pero puedo ver más cosas. Y además, si paso por la puerta del Machar, ¿qué sentido tiene ignorar al Machar? Por eso creo que nació ese corazón Moscatel, porque es que, de hecho, la familia está mezclada allí, ¿no? Allí hay gente del Machar con la gente del Borges y con gente de Moquilnejo, o sea, que aquello es toda una familia, es decir, que tiene más sentido vender algo sumando que restando, ¿no? Porque si tú vendes el Borges, que el Borges, te digo, igual que el Machar, igual que el Moquilnejo, podrían ser destinos, sí, pero destino a lo mejor para una mañana, para una tarde, pero para ver todo lo que puedes ver en un fin de semana o 3 días, que tiene más sentido que te gastes el dinero viendo o sea, hoteles, restaurantes, o sea, tienes variedad. O sea, tú puedes comer en restaurantes Reyes para desayunar, almuerza allí en Almacha y cena allí en el Bandolero. Entonces tienes un recorrido interesante gastronómico, variedad y calidad, y bastante calidad, por cierto. ¿Vale? Antonio quería. Bueno, la verdad es que ha sido muy interesante. Javier es quedar bien llevarlo de conferenciante porque sabe mucho. Entonces, es una ventaja. A mí me gustaría comentar un tema que ya lo hemos hablado muchas veces y que es muy importante y es un fallo que se tiene desde la propia concepción del interior de los pueblos. Es decir, la población del interior de Málaga, que tiene muchas cosas que enseñar y muchas cosas que demostrar, a la hora de unificar y vender un producto, pues están cada uno dándose la espalda. Nosotros tuvimos la mala experiencia de cuando quisimos montar la ruta de turismo interior de la provincia de Málaga con la comarca Campo de Cámara, que la componen 10 pueblos, y eso fue un fracaso porque los pueblos no llegaron a entender que se pudieran unir para vender todos el mismo producto. Entonces ellos van como reino de taifas. Cada pueblo defiende lo suyo, pero el de al lado que no me digan lo que es porque no me interesa. Entonces eso fue un fracaso y una falta, digamos, y una miopía por parte de las corporaciones, de los 10 ayuntamientos, tremenda. Porque es verdad, y lo comentaba Marcos antes, es decir, que el sol y playa no es que esté agotado, porque está ahí, pero la gente ya pide más cosas. Entonces, lo que tú acabas de decir ahora, de todo lo que son las rutas y las fiestas populares, ¿existe algún catálogo donde se identifiquen esas fiestas populares, donde se identifiquen las rutas, donde se diga qué infraestructuras tienen las rutas, si es que tienen alguna? No. Probablemente no tienen nada. No tiene nada. Tiene 3 líneas, te lo digo yo. Alguien que se dedica a eso no sabe dónde puede dormir, no sabe dónde puede comer, no sabe cuáles son las líneas de autobuses y de dónde salen y a qué hora. No saben nada. Es decir, que tenemos un potencial turístico de la provincia del interior de Málaga que está virgen, porque no se ha hecho absolutamente nada. Y porque los pueblos entre ellos no se llevan bien en el sentido de que cada uno quiere capitalizar lo suyo y le importa muy poco los recursos que tenga el pueblo de al lado. Entonces, bueno, es que por identificar, no están ni siquiera identificados los hoteles que hay en los pueblos. No se sabe qué alojamientos hay. Es decir, que ¿dónde vamos entonces con toda esa riqueza y toda esa cultura y toda esa historia que tiene cada pueblo? Si eso no está por escrito en ningún sitio, pues mal andamos. Pues sí, Antonio tiene toda razón, porque además yo creo que se está jugando también un poco con los pueblos pequeñitos que se van a quedar, se están quedando cada vez más despoblados. Vamos, tú ves el caso de Alfarnatejo, por ejemplo, que es un caso muy curioso porque Alfarnatejo tiene su fiesta gastronómica, como hemos dicho, y ahora en los últimos años no llevará ni un año y medio, está apostando por el cultivo de la lavanda, lo cual me parece bastante original. ¿Qué ocurre? Que tú dices, yo hago el cultivo de la lavanda, el otro no sé qué, pero si yo me siento y digo, vamos a hacer una ruta de la lavanda, hablo con Alfarnate y Alfarnatejo e incluyo otro pueblo, en lugar de solo ponerme en mi pueblo, porque claro, cada alcalde, al final esto es como una empresa, ¿no? Y las empresas funcionan así, el alcalde necesita votos. No digo que lo hagan con corazón también, pero para que la gente me vote yo tengo que tener ideas originales para que mi gente vea que esto es válido, que es un proyecto válido, que esto... Pero al final es muy complicado encajar eso en digamos que sea comercial, que sea rentable. Hay que darle líneas estratégicas en las que
viendo el patrimonio, porque claro, es que hay municipios que eran del mismo término municipal. O sea, por ejemplo, me voy a otros casos, que he estado en Caratraca. Caratraca y Casabonera pertenecían al mismo término municipal, están separados. Pero en su día eran un municipio mismo, o sea, que están separados y tienen su identidad, no tienen nada que ver uno con otro prácticamente, pero que antiguamente no teníamos esa diferencia. Entonces yo creo que hay que buscar lo que tenemos en común e intentar, o sea, todo ese patrimonio que hay y ponerlo en valor. Sé que no te gusta ponerlo en valor, te lo digo. Yo es que lo utilizo mucho últimamente. Y buscar esas líneas que sean comunes porque el turista, como digo, le da igual estar en Río Gordo que en Colmenar. Lo que quiere es una experiencia, conocer algo interesante. De hecho, yo creo que, vamos, hay una ruta del aceite verdial que se podría hacer, que incluiría el Museo de Río Gordo. Después en Mondrón y en la otra de Perianes creo que también tienen pequeños museos, ¿no? Pero intentar que la gente vaya a esos sitios como hitos. Después la ruta por los olivos milenarios o centenarios, monumentales, como le queramos llamar, ¿vale? Todo eso tiene más sentido, pero eso está ahora mismo deslavazado, ¿no? Eso no, ahora mismo cada uno va haciéndolo por su lado, pero si tú le dices, mira, es que tenemos un olivar de montaña y además de los más antiguos. Vas al Farnatejo también, que tienes también, creo que no sé si fuimos a verlo juntos una vez con Paco Lorenzo, alguno de vosotros, fuimos a ver los olivos estos que tienen al lado del río Sábar, ¿no? Por Doñana. Todo ese patrimonio tiene sentido cuando lo vendes juntos, es decir, mira, si tú vas a Colmenar, Periana, al Farnatejo, un poquito de Alfarnate, tienes unos olivares espectaculares. Pues Paco ha luchado por eso. Paco, de hecho, hizo en su día propuso esa ruta, nos llevó unos cuantos para que lo viéramos, pero yo no sé si es porque pues, a las agencias de turismo de hoy en día no les interesa venderlo así o porque si lo quieren organizar ellos, pues se quieren llevar su tajada. Yo no sé cómo funciona realmente, porque las cosas también en el turismo cambian mucho, como el periodismo ha cambiado mucho. Pero lo que sí te digo es que hay gente que está interesada en eso, seguro, seguro. Y aquí cada uno hace la guerra por su cuenta. Y mientras tanto los pueblos, los pequeñitos, son los que siguen sufriendo. En Cútar tenemos un ejemplo de un pueblo que está intentando sacar partido a lo que tiene. Y yo, con el muchacho que lleva el centro de interpretación de Cútar, que no sé si lo conocéis vosotros, por ahí, Juan, que ha llegado a acuerdo por su cuenta con el bandolero del Borges, con el museo, porque dice, porque vamos a vender los dos centros de interpretación, museos, por nuestra cuenta, vamos a juntarlos, que estamos al lado. Si el siguiente pueblo después del Borges es Cútar, vamos a venderlos juntos, que aunque sean dos cosas de historia muy, muy diferentes, pero bueno, podemos darle la vuelta para que, oye, para que tenga sentido, para que la gente no venga aquí nada más que a un sitio y ahora ¿qué hago? ¿No? Porque a lo mejor el tema de la pasa, pues en un momento dado, pues a lo mejor hay gente que no le puede gustar o ya lo conoce. Pero si quieres conocer algo de historia del interior, pues eso yo creo que falta eso. Primero hacer un inventario de todo lo que hay y todo lo que no se ve. Y después intentar darle forma, que para eso hay expertos técnicos en turismo que se sientan y te pueden decir, mira, esto tiene sentido. Y estamos en la Facultad de Turismo. Claro. Falta que se vertebre todo eso. Es decir, potencial hay elementos de calidad, hay elementos para hacer un trabajo interesantísimo, pero falta que alguien se dé cuenta y que lo vertebre. Bueno, por cierto, ¿cómo está el aceite? El vino también está bueno. Pues eso es lo importante. A ver, la última intervención. Yo solo quería exponer una aportación personal respecto a la sandía, ¿no? Hace unos 30 años una pareja, unos amigos, a partir de entonces vinieron a Málaga a pedir una ayuda para la PASA, la Unión Europea. Y en fin, yo se la tramité y a raíz de ahí pues hicimos amistad. Desde entonces nos falta un trimestre en que no me llegue a Triana de Vélez Málaga. Ah, Triana, pues. En Triana de Vélez Málaga yo he visto los paseros con uvas y esas uvas, digamos, secándose y tomándose por la noche y demás. Con el tiempo esos paseros siguen ahí, pero las uvas han dejado de existir. La pregunta es, ¿quién cultiva el vides hoy actualmente? ¿De dónde obtenemos esas pasas, esas uvas? Porque en Manilva estuvimos este verano y decía que de la superficie de uva cultivada hace 15, 20 años pues quedaba un 20% nada más, ¿no? ¿Qué es lo que queda en las Artillas, no? Bueno, queda el eje Moclinejo al Machal Borges,
prácticamente. Hay una fiesta que también que debería haber salido ahí, que es la fiesta de la pasa o la feria de la pasa en la Viñuela, que ahí ya tiene menos sentido, porque en la Viñuela, me diga Juan, ¿cuántos paseros pueden quedar? Pero bueno, yo creo que es como, ahí encajaría más que en las fiestas que ensalzan o que loan un producto. Sería una tradición que se ha ido perdiendo, que quedan muy pocos sitios en la Viñuela. Vamos, paseros quedan en la Viñuela, yo los he visto, pero no hay uva. Entonces, claro, porque en su día también con el pantano de la Viñuela, aquella zona también había viñas, ¿no, Juan? Imagino yo. Y, claro, y de hecho el nombre de la Viñuela viene de una venta que era de paso, que tenía viñas alrededor. Sí, sí, claro. Benamargosa hay algunos. Y el problema de la pasa es que, a pesar de lo del SIPAN y demás, que no termina de arrancar, porque es verdad que es un producto que gastronómicamente es una exquisitez, pero parece ser que por la pepita hay mucha gente que no la mete en ensalada, no sé qué, y muchas veces es verdad que el Consejo Regulador en su día, una de las cualidades era precisamente la pepita, ese crujiente que te aporta en boca y demás, pero... Y todo lo que aporta la pepita. Exactamente. Claro. Claro, por eso. Es que en la pepita está la esencia casi del vino y de la propia pasa. Y además, también la forma de secado. O sea, todas las que encontremos en los supermercados de Corinto, de donde sean, esos son deshidratadas en hornos industriales. Entonces, el valor que tiene el sol de la sarquía es lo que la diferencia ahí. Son tan buenas o tan malas como el frío de lo que hay en la sarquía. Porque hay papas en el mercado que os fijáis que están grasientas y brillando, porque tienen que dar un aceite para que no te des cuenta realmente cómo está, pero una de estas partes perfectamente lo saben. Vamos a estar como el frío que se le echa a los culos porque te lo pongo. Sí, seguro. Para comprarla. Y va a California, el maquinaria, la uva la deja extendida entre la cama de la viña, y con la misma máquina la recoge y como una aspiradora que arranca la papa del racimo. Al final la patata destrozada, si no fuera por la capa de aceite, la que la misma clara, está maquillada, pues tiene que meter directa a eso. Claro, lo que haga la máquina en media hora no lo hacen todos los agricultores de la zona en el verano entero. La que vale un poquito más, pero y luego cuando te la echas a la boca, era lo mismo, pero es que una diferencia tremenda de cuando cata una pasta de la zarquiana para otra zona. Claro, y claro, todo como que hace. Pero bueno, llevamos 3 años que se está vendiendo un precio que hay gente que están poniendo ya algo de vino, que están recuperando porque todo vale el precio, si no te dan los cuernos, ¿quién sigue con ella? Esperemos que vayamos a más. Efectivamente, con ese deseo nos quedamos y ahora, bueno, el presidente de la Carta pues le va a dar a Javier Armellón un recuerdo de su paso por aquí. No, pero creo que está esto cambiado, ¿no? Gracias.